Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejos, estoy cursando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad CNCI. Mi número de matrícula es AL010963 y estoy cursando la materia de Relaciones Públicas. El motivo de este video es para informar acerca de mi avance en la Universidad CNCI, así como mi proyecto final, el cual lleva por título Diferencias Lingüísticas y Culturales, esto debido a un examen extraordinario. Y dentro de este proceso yo les daría a conocer las diferencias que hay dentro de estos temas, dentro de un ambiente lingüístico y cultural, y qué referencia tiene con las relaciones públicas que nosotros nos podemos desarrollar dentro de una sociedad, o cuál es el impacto que puede llegar a generar dentro de la sociedad y con respecto a nuestras relaciones públicas, sociales, personales y demás, por así decirlo. Como nosotros podemos desarrollar dentro de la ciudad, existen diversos medios, diversas actividades que nosotros hacemos de manera constante y de manera común, que podríamos decir que no le tomamos tanta importancia a cuál sería el impacto social que podrían generar si estas costumbres o este tipo de relaciones, tanto personales o sociales, las llevamos hacia otro país o hacia otro lugar, qué influencia pueden tener. ¿Qué es más que nada en este entorno? Las expresiones lingüísticas. Las expresiones lingüísticas a lo que nos referimos es en cuanto a nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos de una manera cotidiana, de una manera constante. Esto lo podemos generar por dos ramas, de una manera personal y de una manera profesional. La manera profesional que podemos llevar es a lo mejor se podría considerar de una manera más propia, más exacta, de buenas tardes, mucho gusto, un placer en conocerlo, se consideran como elementos más propios de una conversación. La manera más personal sería los modismos o diferentes tipos de muletillas que nosotros podemos ir empleando dentro de una plática de una manera más informal con personas que conocemos, ya sean amigos, vecinos, conocidos, etcétera. Estos modismos son considerados estos mismos se consideran de una manera menos propia, pero al mismo tiempo más común. ¿A qué me refiero con este tipo de modismos? Hay expresiones que son muy comunes dentro del Estado de México, como las palabras chale, qué tal, eh, no sé, peso, peseta, en cuanto a monetario. Estas expresiones que a lo mejor se consideran lingüísticas, ¿a qué más hacemos con referencia a esto? En caso de expresar nosotros con una peseta, referimos a una cantidad de 25 pesos. Cuando pedimos en México, se puede llegar a generar, ¿sabes qué? Dame un tostón. ¿A qué referimos con ese tipo de expresiones? A una cantidad monetaria de 50 pesos. En otros países se puede manejar de otra manera diferente. Y al mismo tiempo, ¿y qué impacto tendría la manera lingüística en la manera cultural? Nosotros por cultura en el Estado de México tenemos la manera de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Muchas veces aquí en el Estado de México o en el Distrito Federal se generan diferentes tipos de acciones. Al conocer a una persona, llegas, la saludas de la mano y te acercas con la mejilla y le das un pequeño beso. No exactamente considerada como un beso de privacidad o como un beso un poco más íntimo, sino como un beso de cortesía. Podemos considerar que hay otros países, inclusive en los países de Occidente, los cuales el contacto físico o este tipo de situaciones más apegadas en cuanto al entorno social son un poco más restrictivas. No estarían tan de acuerdo con las situaciones de llegar y poderlos abrazar, poder decir, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Por mucha que sea la confianza por esas investigaciones podemos considerar que los países occidentales tienen un poco más de recelo en cuanto al contacto físico. Si lo tienen en cuenta, lo tienen un poco más estipulado, pero ellos lo tienen de una manera más privada, más recatada, por lo cual no podemos llegar a este tipo de países y tomarnos la libertad de llegar y abrazarlos, de llegar y decirles, hola, ¿qué tal? Son situaciones que no se permiten. Y en esa parte del país, en esa parte del estado del continente americano, podemos decir que nosotros tenemos por juego, eh, por costumbre poder acceder, si estamos en plena confianza, tomar si estamos comiendo, por así decirlo, tomando el ejemplo de una comida, nosotros podemos de manera cultural tomar un pedazo del alimento del compañero que tenemos a un lado, o del amigo, o de la persona que tan íntima sea con nosotros, para poder degustar un poco de sus alimentos también o poder compartirlos, cosa que considerado en otros países no se puede realizar por respeto, por higiene, por algunas situaciones que no se van a poder manejar. Consideraríamos a lo mejor un aspecto común el hacerlo constantemente. Nosotros vemos en el país, en cuanto a México,
En el transporte público vemos que se suben vendedores ambulantes ofreciendo un dulce, un caramelo, canciones, por así decirlo, en cuanto a venta de CDs. Y en otros países no, el metro es un área de tranquilidad, un área en el cual solamente se termina para poder viajar. Es por eso que, tomando en cuenta una vez todos estos diferentes tipos de socializaciones que se pueden generar dentro de, o de relaciones que se pueden generar dentro de una sociedad, tenemos que tomar en cuenta algo muy en claro. ¿A qué se refiere una relación pública o cómo se podría definir? Se podría definir de la siguiente manera. Se considera como las reglas de las cuales no están escritas, no están impregnadas o plasmadas en un documento, la cual tampoco nos haga acreedores a alguna sanción política o en su momento algún tipo de arresto, algún tipo de cargo que nos pueda afectar, pero sí son un tanto denegadas, son un tanto no aceptadas por parte de otras personas. Son reglas no estipuladas, son reglas estipuladas más que nada, pero no asentadas en un documento físico. ¿Esto a qué se refiere? Si tienen un mayor impacto, tienen el mismo o inclusive hasta un mayor impacto social que una regla establecida. Por ley te dicen no puedes robar, no puedes acceder tan fácilmente a algo que no sea tuyo. Sin embargo, por bien en cuanto a esto, llevándolo a cabo en una relación pública y también metiendo dentro de ese mismo entorno la diferencia cultural, si tú llegas con alguna persona y le dices, un favor, ¿me podrías prestar algún determinado objeto? No significa que lo estés robando, simplemente se te está permitiendo el acceso a ese tipo de objeto y con la finalidad de que tú puedas anteponer un favor, anteponer un valor, una circunstancia cultural un poco mayor de la cual nosotros hacemos uso constante. Este uso constante nos referimos a la solicitud y la aceptación de la otra persona de que nos permita acceder a un objeto o en su momento que nos podría facilitar para poder visualizarlo, tocarlo o dependiendo cuál sea la situación para la cual podamos necesitar ese objeto. De esta manera se considera muy importante las relaciones públicas, las relaciones interpersonales, sociales que nosotros podamos llegar a manejar, pero sí son de un carácter muy importante y que al mismo tiempo son de carácter delicado. Para concluir, déjenme comentarles que estas relaciones sociales, culturales y lingüísticas son de carácter, se podría decir, general, porque cada país, cada región, cada lugar tiene un lenguaje distinto de lo cual nosotros podemos hacer uso, pero que también debemos de ser propios para saber si es correctamente utilizarlo o no utilizarlo así. ¿Esto a qué me refiero? Hay palabras que utilizan de una manera tanto antisonante, pueden ser de una manera expresivamente correcta o pueden ser de una manera coloquial. Si tomamos por así decirlo, algún ejemplo en cuanto a la palabra, no sé, en inglés, coger, nos referimos a un objeto de agarrar, de tomar, de sustraer. Se puede tomar como una palabra antisonante, por ejemplo en México se le puede dar hasta un doble sentido. Son palabras que no son bien utilizadas o que pueden ser utilizadas de una manera correcta, pero que se le da el sentido alegórico a ese tipo de palabras, lo cual no la hace sonar de la manera correcta, sino de una manera antisonante. Es por esta razón que debemos de también tomar muy en cuenta las palabras que podemos utilizar. Esto se ve más reflejado en cuanto al idioma español, ya que la mayor parte de Latinoamérica utiliza ese tipo de idioma. El idioma español es muy utilizado, pero también tiene diferentes significados. Esto en cuanto nosotros vemos un borrador, o en países como Perú, a lo que le llaman la goma, consideran como un borrador, lo consideran como un pegamento, que es en el caso de una goma. Nosotros consideramos como una goma como un borrador, y un borrador es como la goma. De esta manera podemos concluir que el uso correcto de un determinado idioma puede tener diferentes significados, de tal manera que un comportamiento y un conocimiento lingüístico más completo, más exacto, de cuáles son las diferentes alternativas de uso de una misma palabra o de un mismo vocablo, nos puede ayudar mucho, pero que también dentro de un modo cultural tenemos que tener en cuenta cuál es la manera propia y cuál es la manera impropia o cuáles son las consecuencias de utilizar en un determinado momento alguna palabra o a lo mejor, por así decirlo, algún alemán que nosotros consideramos común, pero que en otros países o en otras regiones no es bien visto.
Bueno, sin más, déjame comentarles que este ha sido mi proyecto, este es mi proyecto final en cuanto al tema de diferencia lingüística y culturales dentro de la materia de relaciones públicas. También déjenme comentarles cuál es el avance dentro de la Universidad Sensei. Por el momento les comentaba que estoy cursando y este es un video para poder desarrollar mi examen extraordinario. Esto no significa que yo no pueda realizar o que no haya hecho de manera correcta mis actividades, sino por algunas circunstancias de modo personal no me fue fácil entregar las actividades en tiempo y forma. Más la universidad me ha permitido poder determinar y poder pasar mi materia mediante un proyecto y mi creación de mi video. Déjenme comentarles que este proyecto me ha permitido conocer más acerca de mi actividad, también me ha permitido desarrollarme más como persona dentro de mis actividades, ya que por el momento me encuentro trabajando, estudiando y sí es un poco un ritmo de vida un tanto acelerado, pero me permite generarlos de una manera más exacta y correcta. Bueno, sin más por el momento, gracias.